Bien, ¿nos damos un gusto? Sí, vamos. Nos vamos a poner en contacto con un referente, vamos a hablar de economía. Le damos la bienvenida a Martín Tetaz, que es economista, que es diputado nacional, así lo estamos viendo. Martín, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, por aquí muchísimas gracias por la buena predisposición. Por supuesto, la cuestión de la economía se impone, ¿no?, en la agenda ya desde hace tanto tiempo, pero ahora con las definiciones más aún. Así que no sé por dónde empezar, si por la inflación o por las medidas de Caputo, pero consultar primero por el nivel de precios y este dato que se conoció hace un rato nada más. ¿Cómo lo ves, Martín? Pensemos que este dato que estamos viendo hoy es un dato del siglo pasado, ¿no? Es como cuando uno ve una supernova en el cielo, la ve, uno ve la explosión de la estrella, pero uno sabe que esa explosión de la estrella ocurrió hace 2000 millones de años luz y que recién llegó a verse desde acá, ¿no? Una cosa parecida pasa con esto porque noviembre es historia antigua, muchachos. Noviembre, piensen ustedes que durante ese mes y en los últimos días se cayeron los depósitos a plazo fijo prácticamente 25%, una cuarta parte de los depósitos se fue directamente de los bancos, y eso obviamente cuando vos sacás los hielos del congelador en verano se derriten rápidamente si no lo convertís rápido en dólares o en mercadería. Entonces vieron una carrera frenética de la gente para deshacerse de esos pesos, corriendo al supermercado, corriendo al corralón, corriendo a cualquier lugar donde podían comprar algún producto, y eso obviamente explica la aceleración que estamos viviendo en la primera semana de diciembre. Yo les diría que la primera semana sola de diciembre, por las mediciones que estoy viendo de consultoras privadas, ya tiene 8% solo una semana, con lo cual diciembre muy probablemente termine cercano, o sea, un mes cercano a 25 o 30% de inflación, con lo cual esta noticia de que el 12.7, 12.8 queda casi como un recuerdo agradable, tan agradable como en las imágenes de ustedes que levantaban la de Shell de cuando salía 160 pesos la nafta, que era un recuerdo lindo, pero ya del pasado distante. Es historia, es museo. Bueno, y es efectivamente un piso estadístico que se espera a partir de las medidas que anunció Caputo ayer. No, bueno, por eso. Primero ya se espera que diciembre sea un mes de 25 o 30% de inflación porque se volcaron un montón de pesos al consumo y al dólar en el último mes. Eso ya es antes de Caputo. Luego la cuestión central del conjunto de medidas tiene que ver con si la credibilidad se recupera o no. Si uno ve una salida de depósitos que se profundiza o se mantiene en los niveles que vimos en los últimos 15, 20 días, vamos derecho a una hiperinflación sin escalas. Si nosotros vemos que los anuncios del ministro, más los anuncios monetarios que haga luego el Banco Central, de alguna manera logran que se recompongan los depósitos, bueno, hay alguna expectativa de que esto sea un susto de 25% este mes y también una inflación muy alta el mes que viene, pero que después empiece rápidamente a bajar. Así que todo depende de que efectivamente la gente crea en los anuncios del ministro y mantenga su depósito a plazo fijo o entre en pánico y salga corriendo a tratar de convertirlo en lata de atún. Martín, esta pregunta seguramente sea para, no sé, una tesis y libros y demás cuestiones, pero ¿por qué la Argentina? Porque la inflación, digo, es un fenómeno que en los 80 en el mundo comenzó a morirse. De hecho, el ejemplo de Israel, que nos fue muy cercano en algún momento, que en 5 o 6 años todo se acabó. Y si vemos en la región, prácticamente nadie lo tiene y los problemas son mínimos, ¿no? Cuestiones de un dígito anual a lo sumo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué explicación tenés? Bueno, hay un consenso macro que está en toda la región, menos en Argentina. Yo digo, nosotros hemos logrado el consenso democrático, ¿no? Gana la izquierda, la derecha, peronistas, radicales, el que sea, uno ya sabe que la democracia está asegurada. Eso también lo logró toda América Latina, pero el resto de América Latina logró además el consenso macroeconómico de la estabilidad. Ese consenso que, por ejemplo, implica que ahora en Chile, cuando gana un presidente comunista como Boric y le piden un IFE, el propio Boric dice, no puedo dar el IFE porque si doy el IFE sube la inflación, y explica que el equilibrio fiscal no es ni de izquierda ni de derecha, que es simplemente una condición necesaria para poder tener estabilidad. Entonces, si nosotros logramos construir ese consenso en los próximos años, se va a terminar acá también la inflación. Si seguimos pensando que puede un gobierno hacer un plan platita y no tiene consecuencias, que puede un gobierno tener déficit sistemático y no tiene consecuencias, que se puede emitir porque total no pasa nada, y bueno, entonces nos va a pasar lo que nos está pasando.
Martín, te lo voy a consultar ahora ya como legislador, como diputado, como representante del pueblo. ¿A qué costo? ¿A qué costo estas medidas que entendemos son de un ajuste que era necesario? No sé si así, no sé si de esta forma, no sé si ahora, eso quedará en el concepto y en la idea de cada economista, pero ¿qué impacto va a tener en la gente? Y consultarte también por el caso de los jubilados y la posible evaluación o revisión de la quita del impuesto a las ganancias, también pensando que esto se va a tratar en el Congreso de la Nación. Ya todo lo que tiene que ver con lo social de las medidas anunciadas de Caputo, ¿cómo lo ves? Claro, primero no hemos visto todavía los proyectos en el Congreso, ¿no? O sea, no ha habido ningún ingreso todavía al Congreso, entonces estamos especulando sobre el trascendido y alguna tablita que salió publicada del Ministerio de Economía con algunos de los recortes, pero no hay precisiones legislativas. Lo que me parece que es importante es que el gobierno decidió cubrir a los sectores más vulnerables primero y por lo tanto decidió duplicar la asignación universal por hijo y aumentar mucho la tarjeta alimentar. Me parece que eso es correcto, que el gobierno tomó la decisión de ir a los sectores más vulnerables. Pero claro, queda siempre la clase media que termina siendo la que paga estos ajustes. Particularmente habrá que ver, ustedes mencionaban recién lo de jubilaciones, yo ya anticipé, me parece que es algo que el gobierno tiene que revisar. Espero que no vaya un proyecto al gobierno, al Congreso, para terminar con la fórmula de ajuste de las jubilaciones, porque nosotros no estamos dispuestos a acompañar que el ajuste lo paguen los jubilados de ninguna manera. Martín, te pregunto como bonaerense que sos, al margen de tu cargo de diputado nacional, ¿cómo interpretas lo que dijo Kicillof en su discurso? ¿Lo ves como una de las figuras opositoras principales de lo que vendría a ser el peronismo / kirchnerismo? ¿Qué te sugiere lo que dijo Axel? Primero que tiene la cara como un mocasín el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque tiene la provincia completamente colapsada. Por ejemplo, por mencionarte un solo caso, que por ahí ustedes lo conocen porque ha sido famoso, el Hospital de Niños de La Plata es uno de los mejores de América Latina, le ha salvado la vida a miles de chicos en Argentina y lo han vaciado completamente. Hoy tiene menos de 100 camas, un hospital que tenía 360 camas, está completamente colapsado y lo mismo pasa con los hospitales del conurbano bonaerense. Lo mismo pasa con la obra pública. Es una provincia que está realmente colapsada a pesar de que el gobernador ha sido el que más recursos ha tenido desde el regreso a la democracia. Así que me parece que va a tener mucho para ocuparse primero en su provincia antes de tener cualquier expectativa de ponerse a la cabeza de la oposición. Primero va a tener que mirarse el ombligo y ordenar la provincia. Martín, perdón, pero volver un poquito a lo que te consultaba recién. ¿No van a acompañar una modificación en el sistema previsional que signifique un ajuste para los jubilados? Eso nos decías recién. Y con el impuesto a las ganancias, si se revisa, si se vuelve al esquema anterior, ¿qué van a hacer en el Congreso? Claro, ese es un tema delicado porque nosotros en el Congreso justamente votamos en contra de la reducción del impuesto a las ganancias porque era una decisión populista. Y siempre es costoso votar en contra del populismo, ¿no? Porque el populismo se basa en eso. Se basa en hacer algo que tiene un beneficio de corto plazo, que después no se puede sostener y que pone al político que es un poco más responsable con la mala noticia de tener que ser el que vota en contra de eso. Nosotros deberíamos, de manera coherente con haber votado en contra de que se elimine el impuesto a las ganancias, estar dispuesto a acompañar la reversión de la medida por parte del gobierno actual. Es insólito, no obstante, que el mismo gobierno que votó a favor de esto hace 15 días por razones electorales, ahora como es gobierno quiere revertirlo. Es un poco insólito, pero bueno, nosotros estamos dispuestos, como siempre dijimos, a tratar de ayudar y de colaborar con el gobierno, no al nivel de que el ajuste lo paguen los jubilados, porque no corresponde, pero bueno, si el gobierno entiende que cometió un error en Milei y todo el gobierno anterior con el impuesto a la ganancia lo quieren revertir, bueno, es posible que lo acompañemos. Lo acompañarían. Bien. Martín, a propósito de Milei, sos alguien también que ha estado muy cercano a, digamos, la psicología. ¿Qué te sugiere la manera de ser del propio Milei hoy, en este momento, siendo el presidente, con toda esta cuestión de la conversión espiritual? Por ahí algunas contradicciones en lo que dijo en campaña y lo que termina haciendo con mucho más pragmatismo ahora. Como economista y como alguien que conoce de la otra parte, ¿qué te parece? No, a mí la cuestión espiritual no me interesa lo más mínimo. Es exactamente lo mismo si usted me comenta que Cristina Fernández fue a la peluquería, ¿no? Me parece un tema irrelevante para la nación, no reviste
a mi juicio, el menor interés. Es un tema de su vida privada, es un problema de él. Ahora, me parece que la actitud como presidente en los primeros días es correcta, lo veo centrado, lo veo pragmático, lo veo dispuesto a retroceder sobre sus propios pasos, porque era de sentido común. Es un poco que se cae a pedazos buena parte del discurso con el cual ganó las elecciones, pero bueno, es un clásico, ¿no? Tampoco lo vamos a acusar ahora a Milei de haber hecho lo que han hecho muchos de los presidentes durante campaña, que después lo borran con el codo lo que han escrito con la mano. Pero la verdad es que no lo veo, como muchos temían, un Milei desencajado, desorientado, ¿no? Más bien todo lo contrario, lo veo con aplomo, cumpliéndose el teorema de Baglini al pie de la letra. Bien, bueno, así cortito, ¿está viendo de los subsidios, la quita de subsidios a los servicios, a la energía y al transporte? Yo creo que hay dos cosas que cualquiera tenía que hacer, y hoy lo acabo de escuchar a Gabriel Rubinstein, que era el viceministro de Economía de Massa, diciendo que ellos iban a hacer exactamente lo mismo, que es la corrección cambiaria había que hacerla porque el dólar no valía 350 pesos, y la corrección de las tarifas también hay que hacerla porque no vale obviamente un boleto de colectivo 75 pesos. Ahora, ¿cuántos va a ser esa corrección? ¿Hasta dónde va a llegar? Todavía falta, no hay información. Cuando lo sepamos podamos ser un poco más puntillosos en el análisis. Está claro que el rumbo hacia el cual van esas dos medidas era un rumbo inevitable, que lo hubiera hecho hasta Miriam Bregman, si hubiera sido presidente, hubiera tenido que hacer esas dos correcciones. Bien, bien. Martín, muchísimas gracias por estar en contacto esta tarde con nosotros, por la buena predisposición. Ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta cualquier momento.